Continuando con nuestro programa, tengo el honor de presentar a la doctora Dayana Hernández. La doctora Dayana Hernández de Villeda obtuvo su doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo del Seguro Social, una subespecialidad en medicina materno-fetal en la 1 de Mayo, un curso teórico práctico sobre Doppler en obstetricia y ecografía cervical acreditado por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinadora del programa de la subespecialidad de medicina materno-fetal del Hospital 1 de Mayo del Seguro Social y médico adscrito de medicina materno-fetal del Hospital 1 de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es coautora de varias publicaciones y miembro de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Con ustedes la doctora Dayana Hernández. Buenos días a todos. Primero, darle gracias a la Asociación de Reumatología que me brindó la oportunidad de poder aporte hacia nuestra mujer salvadoreña. Nuestro tema, menopausia, desórdenes hormonales en enfermedad reumática. Primero tenemos la definición de lo que es menopausia. Definitivamente la menopausia es una enfermedad de tipo retrospectiva, o más bien dicho, su diagnóstico es hecho de una forma retrospectiva, pues es el cese de la menstruación determinado retrospectivamente en 12 meses de amenorrea sin haber ninguna causa patológica o fisiológica aparente. Este es resultado de la reducción de la función ovárica, ¿verdad? La edad promedio en nuestro país se dice que va entre los 45 hasta los 55 años de edad, con una media entre 50 a 51 años. Y tenemos las etapas relacionadas, como lo que es la perimenopausia y la posmenopausia. Perimenopausia le llamamos a la etapa en la cual aún no ha habido el cese completo de la menstruación, mas sin embargo ya se empiezan a ver síntomas asociados. Síntomas que pueden ir desde síntomas vasomotores, como son bochornos, sofocos, insomnio, resequedad, etc. Y es como la transición para llegar a la etapa de la menopausia. Y posmenopausia nos lo consideramos ya una vez establecido el diagnóstico, un año después ya se considera la posmenopausia. Hablando de menopausia, tenemos que en el 2021 se había estimado que habían 761 millones de personas arriba de 65 años en el mundo. Y para el 2050 se proyecta que serán alrededor de 1.600 millones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que definitivamente la población adulta va incrementando a medida que va pasando el tiempo. Tenemos que 1.3 millones de mujeres entran en la menopausia cada año y definitivamente sabemos que de acuerdo a las estadísticas de nuestro país, nuestra esperanza de vida en las mujeres puede incrementar hasta 79 años. Hablando de fisiología, podemos observar cómo, yo no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de medicina, ¿verdad? Nuestro sistema hormonal en nosotras las mujeres es un sistema de retroalimentación negativa, por lo cual cuando nuestros ovarios empiezan a ejercer un cese en su función hormonal, viene la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante y empiezan a incrementar en el área de la menopausia por la retroalimentación negativa y por la disminución del estradiol y de la estrona. Aquí podemos observar cómo se va dando como un esquema. Empezamos a ver la etapa de la perimenopausia, donde vamos viendo un acortamiento de los ciclos menstruales. Esto nos indica que hay un estrógenos normales ligeramente elevado y la hormona folículo estimulante y luteinizante puede empezar a incrementar y la hormona luteinizante se mantiene dentro de sus valores normales porque todavía se dan ciclos que sí presentan ovulación.
A medida que vamos avanzando, vemos los ciclos anovulatorios, en el cual vemos la hipermenorrea y vamos viendo cómo la hormona folículo estimulante empieza a incrementar y empieza a haber un poco de disminución de la hormona luteinizante porque ya se empiezan a ver ciclos más anovulatorios. Y por último, cuando ya entramos en amenorrea, que definitivamente ya tenemos una hormona folículo estimulante sumamente incrementada y de igual forma la hormona luteinizante, lo cual es un reflejo de que nuestros estrógenos ya están disminuidos. Este es un reto en el cual vemos todos los días a nuestro paciente salvadoreña. Nosotros decimos, ¿cómo vamos a evaluar una paciente si está en perimenopausia, si está en menopausia? Definitivamente empezamos con las implicaciones clínicas. Empezamos los síntomas vasomotores, que son el 70 o 80% de los casos más frecuentes en nuestras pacientes. Vamos a empezar a presentar sofocos, bochornos, sudoraciones nocturnas. Después incrementa el síndrome genitourinario. Ya la paciente se empieza a quejar de que tiene más resequedad en su área genital, en su vagina. Empieza a presentar alteraciones urinarias, incontinencia urinaria, urgencia, emergencia y las alteraciones neuropsicológicas. Ya la paciente empieza a referirnos que tiene insomnio, que le cuesta concentrarse, que hay una disminución del deseo sexual, etc. Y a la vez vemos cambios en la piel, vemos sequedad de la piel, caída del cabello, piel más delgado, uñas más quebradizas, alteraciones musculoesqueléticas, que esto es un punto bien importante con las enfermedades inmunológicas, porque muchas veces son síntomas bien en conjunto, que uno dice, ¿será la menopausia? ¿Será una activación? Tenemos dolor articular, rigidez matutina, pérdida progresiva de la masa ósea y disminución de la masa muscular. Y las alteraciones metabólicas y cardiovasculares, que a medida que vamos avanzando en edad, pues definitivamente nuestro perfil lipídico empieza a incrementar, lo cual nos conlleva a un síndrome metabólico y esto nos lleva al riesgo de desarrollar eventos cerebrovasculares, eventos cardiovasculares, etc. La intersección entre la menopausia y la enfermedad reumática es el punto donde uno se dice, ¿será que se me ha activado? ¿Será que son síntomas propios de mi menopausia? Aquí podemos observar cómo los cambios hormonales, la disminución de los estrógenos, esto va a incrementar las citocinas, lo cual me va a llevar a producir una mayor inflamación. Y esto se va a ver el impacto de óseo, vamos a ver osteoporosis, fracturas, síndrome metabólico, los síntomas que se solapan, que como ya lo había mencionado, el dolor articular, la fatiga, el insomnio, y las opciones terapéuticas que tenemos a grosso modo, terapia de reemplazo hormonal, tratamientos no hormonales y definitivamente debe ser un abordaje multidisciplinario. Hablando de las enfermedades reumáticas y menopausia, definitivamente el cese de nuestras hormonas o el cese de los estrógenos en nosotras las mujeres nos va a afectar de forma multisistémica. No es solo que nos va a afectar un órgano, un sistema, esto va a afectar en sí toda la calidad de vida de nuestras pacientes. Vamos a empezar a ver que hay se favorece la inflamación, hay mayor aceleramiento de la pérdida de la masa ósea, de la masa muscular, incrementa el riesgo de aterosis, mayor vulnerabilidad a enfermedades reumáticas, porque el hipoestrogenismo en sí puede producir una ampliación de la inflamación, de la fragilidad ósea, etc. Hablando del impacto de la artritis reumatoidea con menopausia, definitivamente el cese de estrógenos va a incrementar los procesos inflamatorios. ¿Qué nos va a producir? Definitivamente en estas pacientes la actividad va a tener síntomas más severos y probablemente tengan más reactivaciones. Va a incrementar el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea en aquellas pacientes que han presentado menopausia temprana. Y en este caso, pues sí tenemos que se puede utilizar terapia de reemplazo hormonal, no sistémica en algunos casos,
o de tipo transdérmica. Hablando de lupus eritematoso sistémico, de igual forma, la actividad clínica disminuye, aunque sí hay una progresión. La literatura menciona que no es que va a incrementar en sí el hecho de la menopausia, los brotes o la activación lúpica. Mas, sin embargo, sí, la menopausia en sí va a producir mayor daño a órganos. Definitivamente la menopausia es una etapa en la cual se da un desgaste sistémico. Y si ya de por sí nosotras tenemos una paciente con lupus que ya tiene un desgaste propio de su enfermedad, todos estos factores de riesgo se van a incrementar en esta paciente. Hablando de la fibromialgia, definitivamente esta es una patología que sí va a tener un alto impacto en aquella paciente menopáusica. ¿Por qué? Porque de por sí la paciente con fibromialgia expresa mucho dolor y con la menopausia va a haber va a disminuir el umbral del dolor, lo cual me va a indicar que va a haber una mayor hiperalgia y definitivamente va a tener más síntomas la paciente. En este caso, sí está descrito que se puede utilizar terapia de restitución hormonal sistémica, mas sin embargo debe ser un manejo multidisciplinario en el cual se debe individualizar cada caso, ver los factores de riesgo, ya que la evidencia en sí es un poco limitada en estas pacientes. ¿Cómo vamos a manejar estas pacientes? Definitivamente, antes de empezar a darles un manejo, lo primero que tenemos que hacer es confirmar en qué etapa está. Si está perimenopáusica, si está menopáusica o si está posmenopáusica. Después vamos a evaluar el impacto de todos estos síntomas en la calidad de vida de mi paciente. Porque no es lo mismo tener una paciente que tiene síntomas leves, que refiere a algunas sudoraciones, bochornos, leve dolor, a aquella paciente que definitivamente su estado de ánimo entra en depresión, está cansada todo el tiempo, tiene una resequedad importante, tiene problemas familiares, valga la redundancia, con su familia, con sus compañeros de trabajo, etc. Todo esto nos va a ayudar para saber cuál es el manejo que yo le voy a dar a mi paciente. Y para esto, para saber la severidad, utilizamos la escala de Green, en la cual es una escala sumamente sencilla y sumamente práctica. Es una escala de uso internacional en el cual nosotros tenemos 11 ítems. De estos 11 ítems, estos se dividen en 3, en síntomas somáticos, en síntomas psicológicos y urogenitales, los cuales van graduados desde el 1 hasta el 4. Y estos nos van a indicar la severidad de los síntomas de mi paciente y dependiendo de esta severidad yo voy a decir qué es lo que corresponde para esta paciente o cuál terapia sería la que más me le va a ayudar. Definitivamente el tratamiento va a ir dirigido a nuestros objetivos. Todas las mujeres somos diferentes. Todas las mujeres podemos presentar diferentes tipos de manifestaciones. A unas nos pueden afectar más los síntomas vasomotores, a otras los genitourinarios, a otro el cardiometabólico, etc. Y dependiendo de eso, así va a ser el manejo que nosotros le vamos a brindar a nuestras pacientes. Antes de empezar el manejo, definitivamente debemos efectuar un tamizaje de seguridad. ¿Qué nos va a indicar esto? Esto nos va a decir y nos va a dar la pauta para ver el manejo a estas pacientes. Definitivamente, la historia clínica, ¿verdad? Ahí hacemos una comparación en una paciente menopáusica en general, sin ningún otro factor de riesgo, y las pacientes con artritis reumatoides o lupus eritematoso sistémico, que son de las más frecuentes. Voy viendo, veo la historia clínica, veo si tiene antecedentes de trombosis, de cáncer, enfermedad cardiovascular, migrañas, sangrados, uso de fármacos actuales. Es lo mismo en artritis reumatoidea, más sin embargo vemos el uso crónico de glucocorticoides en inmunosupresores. Y de igual forma en lupus y vemos la historia de los brotes o activación. Evaluamos el riesgo trombótico, evaluamos la historia de trombosis, eventos infarto del miocardio, eventos cardiovasculares y definitivamente aquí
Sí, esto está contraindicado para toda mujer, ya sea una menopáusica sin ningún factor de riesgo o una paciente con artritis o con lupus. No podemos utilizar terapia de reemplazo hormonal, oral o sistémica. Luego vamos a evaluar el riesgo cardiovascular o metabólico, presión arterial, índice de masa corporal, glucosa, perfil lipídico. Pasamos los scores para el riesgo de aterosclerosis. Lo igual vamos a hacerlo en artritis reumatoidea y vamos a basarnos más en el riesgo por la inflamación crónica. En lupus eritematoso sistémico vemos que el riesgo cardiovascular es mucho más alto y esta paciente va a tener una aterosclerosis acelerada. Vemos el riesgo oncológico. Definitivamente toda paciente a la cual le vamos a iniciar tratamiento no podemos establecerlo sin antes tener una mamografía, una citología actualizada, conocer los antecedentes familiares de cáncer, mama, ovario, endometrio y de igual forma para aquellas pacientes con artritis o lupus. La salud ósea, que es muy importante, definitivamente es una meta porque nosotros tenemos como ginecólogos, porque definitivamente de por sí la paciente con menopausia es aquella paciente que está sometida al riesgo de osteoporosis latente en cualquier momento. Entonces definitivamente debemos hacer la herramienta FRAX para así poder hacer una densitometría y ver las historias de fracturas. De igual forma sabemos que en artritis reumatoidea pues incrementa el riesgo por el uso de los glucocorticoides. De ahí vemos el estado de la enfermedad. Definitivamente en artritis reumatoidea debemos evaluar si hay actividad de esta, igual lupus eritematoso sistémico, porque definitivamente eso contraindica cualquier tipo de terapia hormonal sistémica. Y exámenes complementarios, ¿verdad? En función hepática, renal, hemograma. Ya hablando de esto, pues siempre vamos a iniciar por lo básico, ¿verdad? Lo básico son las medidas generales. Siempre a toda paciente que está entrando en esta etapa, lo primero que le decimos es, tiene que cuidarse más. Definitivamente el tiempo no pasa por gusto, el tiempo pasa por algo y el tiempo produce un desgaste a nivel personal, por decirlo así. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, cambios en el estilo de vida. Tenemos que tener estilos de vida saludable. Toda la mujer que entra en esta etapa o en esta fase debe hacer ejercicios regularmente. ¿Qué tipo de ejercicios? No necesariamente ejercicio con alto impacto, no, podemos hacer ejercicio aeróbico de bajo impacto 2 o 3 veces por semana, podemos hacer yoga, tai chi, que son ejercicios de movimiento que no van a afectar nuestras articulaciones y que definitivamente nos van a ayudar a nuestra mejor condición. Dieta equilibrada. Idealmente, en la etapa de la menopausia, la mejor dieta que podemos llevar nosotras es la dieta mediterránea, porque definitivamente va a disminuir la inflamación, nos va a ayudar a el omega, etcétera, a aportar mayores beneficios para nuestra salud. Evitar alcohol, evitar tabaco y el autocuido. El autocuido nos referimos a nuestros controles rutinarios. De por sí, toda mujer salvadoreña de todos lados, ¿verdad? Debe tener su autocuidado, su autoexamen de mama rutinario, su chequeo ginecológico, su citología, su mamografía, etc. Luego, el tratamiento definitivamente va a ir dirigido a los síntomas que presenta la paciente. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con síntomas genitourinarios muy severos, que es una de las causas más frecuentes a medida pasa el tiempo, definitivamente, si son síntomas moderados a severos, la primera elección son los estrógenos vaginales a dosis baja. Tienen un rápido alivio de los síntomas, de la resequedad, de la dispareunia, etc. Su absorción sistémica es bien baja, casi que nula, pero definitivamente estos sí están contraindicados en aquella paciente con cánceres estrógenos dependientes. Luego tenemos la prasterona, que es de hidroepiandrosterona intravaginal, que es una alternativa cuando no vamos a utilizar estrógenos locales, ayudan a la sintomatología,
No tienen la eficacia del estrógeno, pero ayuda bastante y es seguro en aquellas mujeres con riesgo cardiovascular. Lamentablemente la disponibilidad no es tan accesible y el costo es un poquito más elevado. Luego tenemos el ospemifeno, que también se utiliza como una alternativa. Tiene una acción estrogénica en la vagina, pero no se puede utilizar en aquellas pacientes con riesgo trombótico. Luego tenemos los lubricantes, que definitivamente los lubricantes, los humectantes, no es que van a proporcionar una gran mejoría, pero es una alternativa para aquella paciente que le da miedo, que no quiere utilizar estrógenos locales y entonces va a sentir alivio de los síntomas y es completamente seguro en las enfermedades inmunológicas. Luego tenemos nuevos estudios o nuevos tratamientos como son el rayo láser, como lo son la radiofrecuencia, el CO2, que lamentablemente no hay estudios que avalen su uso rutinario, sin embargo en aquellas pacientes refractarias a los tratamientos convencionales sí presentan una gran mejoría con respecto a los síntomas. Esta es la evidencia de la anterior diapositiva, las recomendaciones para el manejo de pacientes. Luego tenemos los síntomas vasomotores, que es otra de los síntomas más frecuentes y es de lo que más nos pregunta el paciente. Tenemos prácticamente que dos escenarios: paciente con lupus, que está estable, que está inactivo, con anticuerpos antifosfolípidos negativos y que va a presentar síntomas vasomotores que pueden ser moderados o severos. A esta paciente sí le podemos ofrecer una terapia de reemplazo hormonal. Cuando hablamos de sistémica no necesariamente quiere decir oral. Tenemos la transdérmica, que es la que mejor hoy en día la evidencia menciona que nos va a dar mejoría de los síntomas y la absorción no es un poco limitada. Siempre en dosis baja y definitivamente tenemos que individualizar cada caso. Luego tenemos el lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos o historia de trombosis, que definitivamente no podemos utilizar terapia de reemplazo hormonal, sino que tenemos que considerar otras alternativas no hormonales. La artritis reumatoidea con enfermedad activa, la literatura menciona, debemos controlar esa actividad y posteriormente podemos iniciar terapia de reemplazo. Y paciente, con cualquier paciente reumática, definitivamente tenemos que utilizar el tamizaje de seguridad que les mencioné anteriormente y luego escoger individualizadamente, de acuerdo a los síntomas de cada paciente, las formulaciones y estar reevaluando cada 3 a 6 meses para ver la mejoría y ver la conducción de su enfermedad de base. Aquí tenemos la evidencia de esto. Hablando de la salud ósea, definitivamente el impacto en la salud ósea en nuestras mujeres salvadoreñas es bien alto. Acordemos que el cese hormonal o el hipoestrogenismo va a producir una mayor reabsorción ósea, fracturas por fragilidad. Entonces, definitivamente debemos hacer la herramienta FRAX y debemos tomarles una densitometría central en cada 1 a 2 años. De acuerdo a su tratamiento, pues sí, definitivamente, si ya nosotros tenemos una paciente con osteoporosis, iniciar la terapia antirresortiva, ya sean bifosfonato, denosumab, la terapia anabólica, si hay un riesgo muy alto de fracturas múltiples, la suplementación con calcio y vitamina D, que no me voy a extender porque ya hubo una terapia con respecto a esto. Definitivamente, monoterapia no es suficiente. Debemos acompañarlo de otro tipo de terapia y el ejercicio y la fuerza muscular. Consideraciones. La artritis y el lupus tienen un alto riesgo de osteoporosis y de fracturas. Los glucocorticoides son el principal factor modificable. El tratamiento definitivamente, terapia antirresortivas, anabólicos que reducen las fracturas y la recomendación universal, siempre utilizar densitometría ósea, optimizar el uso de vitamina D, ejercicios y considerar los fármacos de acuerdo a cada riesgo.
Definitivamente, no podemos evitar que el cuerpo envejezca, pero sí podemos decidir cómo cuidarlo para vivir con dignidad y plenitud y poderle dar a nuestros pacientes y a nuestras mujeres un mejor estilo y calidad de vida. Gracias.